Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Soy Susana Espósito y nos volvemos a encontrar como todos los sábados a partir de las 18 horas por la pantalla de Canal Rural. Hoy te mostramos la segunda parte de las notas realizadas desde la conferencia de prensa con todas las novedades de las jornadas ganaderas que se van a realizar los días 27 y 28 de agosto en Casilda, provincia de Santa Fe. Estos son los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Desde la conferencia de prensa dialogamos con el doctor Martín Correa Luna, con el ingeniero Juan José Taraborelli, secretario de la producción de Casilda, y Flavia Rondelli, integrante de la Secretaría de Ciencia y Veterinaria de la Facultad de Casilda. Y cerrando el programa de hoy, charlamos con el ingeniero agrónomo Roberto Pacheco de cultivos protegidos y semiforzados a campo. Comenzamos en Tecnología Rural escuchando la segunda parte de la nota realizada al doctor Martín Correa Luna. Esto nos dice: ¿cuántos vientres se han perdido debido a la soja? Yo insisto en esto y hoy ustedes a través de estas jornadas quieren recuperar. ¿Se puede mencionar? Yo te voy a dar un dato. El Departamento General López, que no es donde estamos, ¿no? Acá estamos en Casero, pero yo manejo más la información de allá. Estamos con alrededor de 1 millón y algo de hectáreas. Cuando ingresamos como equipo de INTA en el año 1986, ya había soja, pero no tanto como ahora, obviamente. En ese momento, los datos que tenía el IPEC, el Instituto Provincial de Estadística y Censos, nos daba que había en el orden de 550.000 cabezas de ganado bovino totales, las cuales, cuando pusimos a analizar, hacer mediante diagnósticos, encuestas, etc., empezamos a ver, bajo la sorpresa de muchos, todos decían que era zona de invernada de tambos, que no era tan así. La mitad estaba dedicada a cría, ya la mitad, o sea, en ese momento estabas hablando de 250.000 cabezas afectadas a cría. Cría me refiero a vaca, toro, vaquillona, también. Eso en el año 86. Cuando llegamos a los años 2000, 2010, los recientes años, no tenemos 550.000 cabezas, pero tenemos 450.000. Y la cantidad de vacas sigue siendo más o menos la misma, de vaca, lo que está en cría, más o menos similar a la que había hace 25 años. Lo que se ha ido más es invernada. Uno hacia feedlot, otro se ha expulsado hacia otras zonas, digamos. Y eso es lo que ha tomado fundamentalmente la soja. Lo que más se ha perdido es superficie. En esa época nosotros de ese 1 millón de hectáreas estábamos hablando de un 60% de uso agrícola, hoy estamos hablando de un 80% o más. O sea, casi nos queda la ganadería obligada en campos no agrícolas que todavía no pueden sembrar soja. Y nosotros buscando compartir espacios de suelos agrícolas, no por competir, sino por complementar, insisto, la mejor agricultura con la mejor ganadería. O sea que ya no hay ganadería criada a campo, podríamos decir, porque no hay lugar. Se ha reducido el lugar. Se ha reducido la superficie dedicada a pastura, sobre todo, y queda más los suelos no agrícolas. Pero, insisto, nosotros buscamos la rotación agrícola-ganadera con pasturas, y cuando hablamos de ganadería de alta producción, porque si nosotros no somos competitivos, no podemos convencer absolutamente a nadie, porque no resiste el menor planteo. Cuando hablas de una ganadería que no pueda ser comparable, no digo competitiva por término de quién se queda, sino de poder compartir espacios con niveles de rentabilidad por lo menos similares. Y eso es lo que estamos consiguiendo con planteos de cría intensiva, aplicando todos los paquetes de tecnología, todo sobre pasturas base alfalfa y aprovechando los rastrojos. En esos sistemas son de bajo costo y de muy alta producción, porque al hacer una ganadería de cría en pasturas de base alfalfa, si son campos agrícolas de alta producción de maíz y soja, son de alta producción de alfalfa. Entonces la carga que nosotros podemos implementar ahí es muy alta. Y si implementamos cargas muy altas, las producciones son muy altas.
Por lo tanto, las rentabilidades, por lo menos la que se mide a nivel de margen bruto, es comparable y por momentos mejor a una soja. Y lo que yo insistí hoy es cuando se analiza ya desde el punto de vista suelo, que es lo que nuestros productores se fijan con mucho cuidado, no perder suelo, es muy distinto el balance de nutrientes que propone una agricultura de alta producción, que extrae muchos más nutrientes que una ganadería de alta producción. Que esos son los análisis que vamos a presentar en las jornadas, como para que la gente realmente vea cuál es la total realidad comparativa entre actividades. Y con respecto a la crecida del río Paraná, que bueno, muchos animales han estado en las islas y muchos han quedado y no lo han podido sacar, ¿se sabe de la pérdida que hubo? Yo no creo que, no conozco bien los valores, no quiero hablar sin conocer. Sé que ha salido mucha hacienda con destino al continente, digamos, hacia suelos. Muchos hoy día, como inclusive cerca de Rosario, al estar todas esas plantas de etanol al lado de los puertos, tienen una capacidad de feedlot muy grande. Muchos han sido absorbidas a partir de ahí. Muchos también de esos de la isla van a otros grandes feedlots de otras provincias, como San Luis, por ejemplo, que esos ya estarían previstos. El número que no pudieron salir, yo no lo conozco bien, siempre hay un nivel de pérdida, que es lo que tienen nuestras islas, ¿no? O nuestros isleños, que a veces esperan hasta el último minuto cuando ya no hay posibilidad física de sacar la hacienda, esperan hasta aprovechar todo el recurso que hay. Muchísimas gracias, ha sido un placer conocerlo y escucharlo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Además de las jornadas ganaderas, se van a realizar en Casilda las actividades productivas. De esto nos adelanta el ingeniero Juan José Taraborelli. ¿Qué representa para Casilda obtener esta jornada tan importante y bueno, y con estos actores, podríamos decir que tiene que ver con la ganadería? Bueno, para nosotros es muy importante porque realmente pone a Casilda en un relieve interesante en toda la región, y dado que esta jornada, como vimos en la conferencia de prensa, son de alta relevancia. Así que, y un tema que para nosotros es muy caro porque realmente sufrimos el tema del monocultivo, y el regreso de la ganadería es un punto que debemos tener muy en cuenta. En el próximo bloque continuamos con más Casilda en la provincia de Santa Fe y con todas las novedades de las jornadas ganaderas y de las otras actividades que se van a realizar. Pausa y volvemos. Estamos transitando ya el segundo bloque en tecnología rural y seguimos escuchando al ingeniero Juan José Taraborelli. Nos cuenta además de todas las novedades en cuanto a producción desde la ciudad de Casilda y además cómo se prepara la ciudad para recibir a tantos asistentes a la jornada. ¿Cómo se prepara Casilda para recibir a tanta gente? Me refiero al turismo. Bueno, Casilda tiene sus plazas hoteleras que pueden recibir, también tiene casas de gente que alquila, porque está acostumbrado, ya ha tenido 2 agroactivas, que ha dejado también una buena enseñanza, y lógicamente estamos predispuestos a dar toda la hospitalidad necesaria, y lo que no consigamos acá, tenemos Rosario muy cerca y también tenemos otras localidades que podemos alojar gente, pero creemos que vamos a estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué otras novedades podemos anunciar de Casilda? Estamos hablando de esta jornada, pero se vienen otras cosas y muy importantes. Sí, Casilda tiene siempre actividad corrida y en los meses de septiembre y octubre se incrementa. En septiembre tenemos una fiesta que es la fiesta de la miel, del oro dulce, como se denomina, que es una fiesta en el catálogo provincial. Y luego tenemos la Expo Casilda, que es también una feria rural, agropecuaria e industrial que nos distingue, que eso va sobre fin de mes de septiembre y en los primeros días de octubre. Luego viene una Expo Niño, que también se realiza en el mes de octubre, y eso nos tiene bastante ocupados. A eso le sumamos que hacemos ferias mensuales con emprendedores y tenemos una gran apuesta cultural y deportiva, porque tenemos una maratón bastante importante que nos destaca en la región. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por visitarnos.
Continuamos desde la conferencia de prensa que se realizó en el Palacio Municipal de la ciudad de Casilda. Charlamos en esta oportunidad con Flavia Rondelli. Ella nos habla de todas las novedades que se van a realizar precisamente en esta jornada. Bueno, yo soy secretaria de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Veterinarias y en el marco de los festejos del 40 aniversario de la facultad se organiza las jornadas en su 14ª edición de divulgación técnico-científica. Estas jornadas tienen como objetivo la presentación de la producción científica de docentes e investigadores de la facultad, de la propia facultad y de otras facultades de agronomía y justamente de ciencias veterinarias del país. Este año estas jornadas se organizaron como jornada latinoamericana y vamos a contar con la presencia de la presentación de trabajos de Uruguay y de Cuba. Previo a las jornadas, como primera edición, este año vamos a organizar un curso precongreso, prejornada, que se va a llamar la publicación científica en el siglo XXI. Ese curso precongreso, prejornada, va a estar organizado en 2 seminarios. Vamos a contar con la disertación de la doctora Mara Daltabuit Test, que proviene de la American Journal Experts y que va a organizar 2 seminarios, el primero cómo publicar en una revista científica y el segundo el pasado, presente y futuro de la publicación científica. Este curso precongreso está dirigido a estudiantes de maestría, de doctorado, profesores, investigadores y becarios. Después, al día siguiente, se van a desarrollar las jornadas propiamente dichas, que tienen su inicio en el año 1999 y se vienen desarrollando en forma ininterrumpida. En esta 14ª edición contamos con 210 trabajos en la producción científica de, como les decía antes, los docentes e investigadores en las ciencias agropecuarias, y vamos a contar también no solo con la presentación de los trabajos en formato póster, sino con su defensa oral frente a coordinadores, en donde cada investigador deberá defender sus resultados y de alguna manera sustentar las conclusiones obtenidas a partir de ellos. Estos trabajos científicos van a estar divididos desde hace 2 años en diferentes áreas temáticas, que serán 10. Dentro de estas, por ejemplo, anatomía y fisiología. Este año se agregó el área de bioseguridad, que es muy importante, las clínicas, ecología y fauna silvestre. Tenemos muchos trabajos de educación vinculados a las ciencias agropecuarias, epidemiología y salud pública, farmacología y toxicología, patología y enfermedades, producción animal y reproducción. Dentro de los trabajos de producción animal, cuentan allí aquellos trabajos de producción animal vinculados a la producción bovina. Y entonces por eso este año se desarrolla en forma conjunta el primer Congreso de Desarrollo Ganadero Sustentable. En este contexto, además de la presentación de los trabajos en formato de paneles, se van a desarrollar conferencias. Una de las conferencias vinculadas al Congreso de Desarrollo Ganadero Sustentable va a ser estrategias de extensión del EMATER para atender a pymes ganaderas, a cargo del doctor Claudio Márquez Ribeiro, del EMATER Río Grande do Sul de Brasil. Y otra de las conferencias vinculadas al Congreso va a ser oportunidades y desafíos para desarrollar la ganadería de pastizal en Argentina. En este caso a cargo del doctor Gustavo de Marino. Y en horas de la tarde se va a desarrollar una mesa redonda virtual a cargo, o digamos coordinada por la doctora Mara Daltabuit Test, la persona que va a dar el curso prejornada, junto con panelistas que van a estar desde Estados Unidos, de la AJE, bajo el título Pregúntale a un experto del American Journal Experts. Al cabo de esa mesa redonda virtual vamos a tener la sesión de los paneles de la tarde para finalizar alrededor de las 17 horas. O sea que toda la facultad durante el mes de agosto trabajando a full. Así es, sí. Muy contentos de poder tener tantos eventos y de contar con tanto apoyo de la gente, de tanta concurrencia. Muchísimas gracias. No, de nada.
En el próximo bloque continuamos con más producción, pero no te olvides, si quieres comunicarte con nosotros, los teléfonos figuran en pantalla o bien me escribís info@tecnologiaruraltv.com.ar. Pausa y volvemos. Estamos transitando ya el último bloque en tecnología rural y le damos la bienvenida a INTA Bellavista de la provincia de Corrientes. Vamos a escuchar la nota realizada al ingeniero Roberto Pacheco. Él es especialista en cultivos hortícolas protegidos semiforzados a campo. Soy el ingeniero Roberto Pacheco. Me desempeño en el sector hortícola de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Bellavista. Me especializo en cultivos bajo invernadero y cultivos forzados, sobre todo a campo, de frutilla y otras especies hortícolas. ¿Qué se hace en el sector de frutillas? Digamos, ¿cuál es el tipo o qué ensayo se está llevando adelante y las técnicas que se pueden ver a campo aquí en el INTA? El cultivo de frutilla es un cultivo muy importante, sobre todo para pequeños productores en la provincia de Corrientes. El cultivo de frutilla a nivel nacional tiene dos lugares muy importantes. Uno sería Santa Fe, más específicamente Coronda, y en la ciudad y en Tucumán, ¿no es cierto?, en la provincia de Tucumán, en la ciudad de Lules, como polos, ¿no es cierto?, productivos. Corrientes quedaría quizás en un tercer puesto, con casi 60 hectáreas de cultivo. Tenemos productores desde muy grandes, con 25 hectáreas de cultivo, hasta pequeños productores con muy pocas plantas. Hablamos de 1.000, 2.000 plantas, ¿no es cierto?, de estos pequeños productores. Nosotros trabajamos mucho con el cultivo de frutilla, sobre todo dedicado o dirigido hacia los pequeños productores. El pequeño productor se caracteriza por tener poca superficie de cultivo. ¿Por qué? Justamente porque son productores que no tienen, ¿no es cierto?, para poder producir ni superficie ni mano de obra, sobre todo mano de obra familiar. Entonces la idea de nuestros ensayos es tratar de generar tecnologías para que estos pequeños productores puedan tener mayor producción sin modificar la superficie de cultivo. Originalmente el cultivo de frutilla se realizaba o se realiza como cultivo semiforzado. ¿Semiforzado por qué? Porque no, digamos, lo cubrimos con plástico, pero no durante todo el ciclo de cultivo, sino durante la época en las cuales existen heladas. Originalmente se utilizaban lo que se llaman los microtúneles. Microtúneles están formados por unas estructuras de alambre con un plástico que las cubre, ¿no es cierto?, a todo el lomo, y eso se levanta y se baja todos los días, sobre todo en la época, como ya les decía, de peligro de heladas. Para el pequeño productor, digamos, es necesario porque tiene que proteger el producto que ellos después venderán, ¿no es cierto?, para obtener un rédito económico. El problema es que tiene que levantarlo y bajarlo todos los días. Para el gran productor, el que tiene mucha superficie, esa tecnología, si bien algunos la aplican, muchos las han dejado de lado justamente por la cantidad de mano de obra necesaria para levantar y bajar esos plásticos. Por ende, esos grandes productores comenzaron a utilizar lo que se llama el pao-pao o manta térmica, que es una malla, ¿no es cierto?, similar a una tela, que se coloca sobre el cultivo, sobre el lomo directamente, sin ningún tipo de estructuras. Estas mantas vienen de diferentes tamaños. La que se comercializa acá en la zona tiene 4,20 metros de ancho, lo que nos permitiría tapar, ¿no es cierto?, lomos de cerca de los 3 lomos más o menos. De esta forma, digamos, la cobertura es mucho más fácil. El único problema es que se produce condensación de agua debajo de la manta, y por ahí, si la helada es muy fuerte, no lo llega a proteger. Y como tercer caso existiría lo que se llaman los macrotúneles, que es una tecnología que no está muy aplicada, no está muy desarrollada, muy difundida acá en la zona, y lo que lograrían con un macrotúnel, es decir, estamos hablando sería un túnel grande, como si fuera un pequeño invernadero del tipo parabólico, ¿no es cierto?, es un semicírculo, que nos permitiría cubrir varios lomos. En este caso podemos hablar de 5 o 6 lomos cubiertos con un plástico, lo que mejoraría las condiciones climáticas digamos, en este cultivo. Con esto se lograría una mayor precocidad de la fruta, obviamente porque está más protegida, la protegemos de las heladas, y por otro lado, ¿no es cierto?,
la cantidad de humedad que hay debajo de este plástico, ¿no es cierto?, de este macrotúnel, es muy inferior a la que se da, ¿no es cierto?, en condiciones normales, lo que daría que se disminuyen ciertas enfermedades que son muy, ¿cómo se llama esto?, que afectan mucho a la frutilla, como es el caso de botrytis. Botrytis, ¿no es cierto?, con el rocío normal, ¿no es cierto?, de una mañana, se puede llegar a generar con tiempo frío esta enfermedad que pudre muchas frutas. Entonces, la utilización de los macrotúneles justamente vendría por ese lado. Lo que tiene bueno el macrotúnel es que no se levanta ni se baja, sino que se lo coloca cuando comienza el periodo de heladas y se lo levanta cuando termina este periodo. Por ende, digamos, si bien el costo de la estructura, pues estamos hablando de una estructura posiblemente de caño y algunas artesanales que estamos queriendo probar, si bien sería un poquito más cara la tecnología, simplificaría mucho la mano de obra, sobre todo para el pequeño productor, que por ahí no tiene el tiempo, ¿no es cierto?, ni la dedicación para poder, digamos, cultivar. Además de que las mejores condiciones bajo este macrotúnel harían que la productividad de la planta aumentara. Sí, aumentaría, lo que genera es que en la misma superficie tenemos mayor rendimiento. El cultivo de frutilla se trasplanta desde mediados de marzo hasta mediados de mayo. Lo ideal sería trasplantar lo antes posible. Las condiciones climáticas de corriente nos permiten hacer cultivos precoces y tener producción precoz. Normalmente la producción precoz, la primera fruta es la que más vale, por ende la que mejor cotiza en el mercado. Si bien podemos poner una fecha óptima de plantación, muchas veces depende de cuándo llegan los plantines. Hay que recordar que los plantines para producción de frutilla no se realizan en la zona, se realizan en la zona patagónica. Los viveros de plantas están en esa zona. Y según cómo fueron las condiciones en la Patagonia para la producción, va a ser, ¿no es cierto?, la época en la cual van a llegar esas plantas. Eso genera, ¿no es cierto?, que el cultivo de frutilla, por lo menos de este tipo, digamos, de las plantas que se utilizan acá en Corrientes, sería una producción invernal primaveral, digamos, ¿no es cierto?, saliendo del invierno y entrando en primavera. Como les dije, la primera fruta es la que más vale. El cultivo de frutilla es uno de los pocos cultivos que tiene una curva de precios durante todo el año, lo que quiere decir que no se modifica año a año. Por eso la primera fruta, como les comentaba, es la de mejor precio. Ya llegando a los meses de septiembre, octubre y ya finalizando en noviembre el cultivo, los precios caen, ¿no es cierto?, por lo cual el destino de esa fruta no es a consumo fresco, sino más bien a industria. Se nos termina el programa de hoy, espero que te haya sido de gran utilidad. En todos los datos que necesites, simplemente un llamadito a nuestra producción o bien me escribís info@tecnologiaruraltv.com.ar. Susana Espósito te dice que nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana, siempre por la pantalla de Canal Rural.